Licenciada, soy licenciada Yesenia, representante del grupo número 1, con el tema trastornos psicóticos. ¿Qué son los trastornos psicóticos? Son trastornos psicóticos, son desórdenes mentales graves caracterizados por una alteración global de la personalidad que provoca que las personas que sufren tengan ideas y percepciones anormales, distorsionadas de la realidad. ¿Qué síntomas presentan estos trastornos? Hay dos principales síntomas: los delirios, pensamientos ilógicos y falsas creencias como que alguien los persigue o está en su contra. Las alucinaciones son percepciones falsas e irreales, como por ejemplo ver o escuchar cosas que no existen. Es por ejemplo cuando una persona esté con ese trastorno psicótico, puede ser que esté solo y él crea que alguien está con él, conversar y así. Las causas de los trastornos psicóticos o por qué se producen. Las causas pueden ser varias, pero aquí pusimos las principales, como consumo de sustancias como el alcohol y las drogas, tumores o quistes cerebrales. Estos tumores pueden ser ocasionados con alguna caída o un accidente que tenga el paciente, algunos fármacos y accidentes cerebrovascular. ¿Qué es esto? Es entumecimiento o debilidad repentina de la cara, brazo o la pierna, especialmente a un lado del cuerpo, confusión repentina, dificultad para hablar o para entender el habla, problemas repentinos para ver con ambos ojos. Puede ser que el accidente cerebrovascular solo afecte la mitad de la vista, o también dificultad repentina para caminar, mareos, pérdida del equilibrio o coordinación. Vamos a ver los tipos de trastornos psicóticos. Tenemos varios. El primero es trastorno psicótico breve, episodio de uno o más síntomas psicóticos, delirios, alucinaciones, discurso desorganizada o comportamiento catatónico. ¿Qué es un comportamiento catatónico? Síndrome neuropsiquiátrico caracterizado por anormalidades motores, que se presenta en asociación con alteraciones en la conciencia, el afecto y el pensamiento. El otro trastorno psicótico es inducido por sustancias o medicamentos, de delirios, alucinaciones causadas por el uso o abstinencia de una sustancia o medicamento. Debe haber evidencia de la relación directa entre el consumo y los síntomas, generando un deterioro notable en la vida del afectado. La esquizofrenia es otro tipo de trastorno psicótico que al menos es dos síntomas psicóticos como delirios, alucinaciones o discurso desorganizado presentes por 6 meses o más. Deterioro del funcionamiento en áreas clave como el trabajo, relaciones o el cuidado personal. Otro trastorno que tenemos es el esquizofreniforme, similar a la esquizofrenia, pero con una duración de entre 1 y 6 meses, presenta 2 o más síntomas psicóticos significativos. El trastorno delirante, presencia de 1 o más delirios durante al menos un mes. La persona no muestra alteraciones graves en su funcionamiento ni un comportamiento extravagante. Y las alucinaciones sí ocurren, están ligadas al tema delirante. Tenemos otro trastorno esquizoafectivo, combinación de síntomas psicóticos como delirios y alucinaciones y episodios importantes de alteración del estado de ánimo depresivo o maníaco.
Otro trastorno que tenemos aquí es el psicótico compartido. Ideas delirantes durante al menos un mes. La persona no muestra alteraciones graves en su funcionamiento, ni un comportamiento extravagante, y alucinaciones sí ocurren, están ligadas al tema delirante. Tenemos otro trastorno que se llama trastorno psicótico compartido. Ideas delirantes compartidas por dos o más personas en una relación estrecha, con el delirio inducido en la persona más pasiva por lo más dominante. Trastorno psicótico debido a otra afección médica. Este es delirios o alucinaciones directamente causadas por una condición médica subyacente con evidencia clínica que le confirme y un impacto notable en la vida del afectado. El trastorno psicótico no especificado, síntomas psicóticas significativas que no cumplen completamente los criterios de un trastorno específico, ya sea por falta de información o porque no se define un diagnóstico claro. Esto nos quiere dar a entender que ese trastorno es por falta de información o por lo que acabo de decir, porque el diagnóstico no es claro del paciente. Tenemos causas y factores de riesgo. Los factores genéticos. Los factores genéticos son predisposición hereditaria, con mayor riesgo si hay antecedentes familiares de trastornos psicóticos como la esquizofrenia. Variaciones genéticas específicas relacionadas con neurotransmisores como el gen que afecta la dopamina. Tenemos los factores químicos. Estos son desequilibrios de neurotransmisores como la dopamina, el glutamato y la serotonina, que afectan la comunicación cerebral, disfunción en la regulación química del cerebro que puede influir en la percepción y el pensamiento. Los factores estructurales. Este es anomalías en la estructura cerebral, como reducción del volumen de ciertas áreas, por ejemplo, la corteza prefrontal o el hipocampo. Disfunciones en la conectividad neuronal y posibles alteraciones en el desarrollo cerebral. Factores ambientales también tenemos. Este es un estrés severo o traumas durante la infancia, abuso o experiencias negativas tempranas. Esto es cuando a temprana edad el paciente presenta abusos o vive en un sitio donde sufre acoso, bullying y así. O también es exposición prenatal a infecciones, desnutrición o factores tóxicos, consumo de sustancias como cannabis en la adolescencia o juventud que pueden desencadenar síntomas en personas vulnerables. Seguimos con diagnóstico y evaluación del trastorno. La evaluación y los exámenes psiquiátricos se utilizan para diagnosticar la causa del psicosis, como exámenes de sangre para niveles de hormonas y electrolitos anormales, exámenes para fibis y otras infecciones, exámenes toxicológicos, resonancia magnética del cerebro. Los tratamientos, tenemos varios tratamientos como son medicamentos anticonceptivos, antipsicóticos típicos, antipsicóticos atípicos, psicoterapia, intervenciones psicosociales, hospitalización, tratamientos complementarios. El tratamiento también depende de la causa de la psicosis. Con frecuencia se necesita cuidado hospitalario para garantizar la seguridad de la persona.
Depende del avance de la enfermedad de la persona. También dice aquí que es necesario mejor la hospitalización para el bienestar del paciente. También les voy a hablar de cómo queda una persona después de una psicosis. Eh, en algunos casos puede comportarse de manera confusa o impredecible y puede hacerse daño a sí mismo, o representar una amenaza o ser violenta con las demás personas que la rodean. Eso nos da a entender que la persona que sufre un trastorno psicosis ya no queda bien, que como dice aquí, se puede hacer daño a sí misma y causar miedo a la comunidad que la rodea y a la vez un peligro. Otra pregunta que es importante es ¿qué secuelas quedan después de un brote psicótico? Es la depresión, el aislamiento, que ya no esa persona que sufrió ya no convive con más personas, se encierra en su cuarto sola, la ansiedad social, la disminución de la autoestima, piensa que ya no quedó. La autoestima de la autoestima es de uno mismo, dificultad para aceptar que tiene un trastorno. Esa persona que tiene el trastorno en su pensamiento es decir yo estoy bien, no tengo ese trastorno y no lo aceptan en pocas palabras. Bueno, Listen, esto es toda mi exposición. Gracias y disculpad.